que los extranjeros causan la gentrificación. ¿O quiénes somos los que nos beneficiamos con esta gentrificación? Se estima que en la Ciudad de México, toda Ciudad de México, bueno, área conurbada, expulsa anualmente alrededor de 100,000 personas. Se volvió más accesible para el extranjero vivir en México, pagando con una divisa donde le daba más poder adquisitivo. Pues bienvenidos, estamos muy contentos de estar retomando esta tercera temporada de Expertos Inmobiliarios. Y el día de hoy tengo un invitado especial, Rubén Monroy, director comercial de propiedades.com. El tema de hoy, me voy un paso atrás, los primeros que nos están sintonizando, quieren tener más contexto. Yo soy Santiago Morales, founder y CEO de Morada Uno. Morada Uno es una empresa de tecnología en el sector inmobiliario. Y si lo tenemos que sintetizar, lo que hacemos es simplificar las rentas, ¿no? Del lado de los inquilinos, no pedimos un fiador y hacemos una investigación más como lo haría un banco con una tarjeta de crédito. Y del lado del propietario, nosotros le podemos, pues, proteger la renta y adelantar las rentas, depende de los meses que dejen de pagar, para que así nunca dejen de tener la renta protegida. El tema de hoy es gentrificación. Este es un tema, pues, uno, muy sensible, ¿no? Con mucho peso, quizá de manera reciente, aunque no es algo reciente, ¿no? Lo vamos a platicar, que esto viene ocurriendo desde hace muchos años, pero recientemente ha estado más en boca de todos. Entonces, nos propusimos a decir, entendamos la gentrificación, ¿no? Desde qué es la causa, qué se puede hacer para mitigarla y de pronto también entrar a un par de mitos para entenderla mejor. De entrada, a mí me llama la atención que este tema de gentrificación se acuñó en 1964 con una socióloga, Ruth Glass, inglesa, que empezó a describir que veía cómo familias de la clase trabajadora eran en Londres eran desplazadas de los barrios donde estaban y poco a poco los barrios, digamos, de estas clases trabajadoras se iban pues llenando de pues de nuevos habitantes que antes no vivían ahí, ¿no? Y lo empezó a denominar como que había esta gentrificación, ¿no? Eh, Básicamente la gentrificación ocurre, digo, es multifactorial, pero se define cuando los habitantes que viven ahí son obligados a irse, ya sea por un tema directo de asequibilidad en la renta, oye, no me alcanza para pagar, pero también a veces puede ser que ya no son incluidos en el barrio, ¿no? Entonces dicen, sí puedo pagar la renta o lo que fuese, pero ya no puedo o ya no empiezo a estar cómodo o puedo participar en las dinámicas sociales, en las dinámicas de comunidad, sí, barriales, ¿no? Y lo hemos asociado mucho al desplazamiento de las personas, ¿no? Pero esto termina siendo una consecuencia, ¿no? Y a esto donde se llega a satanizar un poco este proceso social o este fenómeno social, ya que es una consecuencia. Realmente la gentrificación, pues es este desarrollo de los barrios que se empiezan a mejorar tanto la calidad de vida como los servicios y pues se vuelve más sexy para las personas que tienen mayor capacidad de pago y pues al final el mercado se basa a través del monto, del precio que la misma demanda esté dispuesta a pagar. Y pues hay otros factores que también se complementan, ¿no? Porque también hemos satanizado mucho al turista, hemos satanizado al nómada digital, muchos de Ya. ellos al extranjero, pero bueno, ya vamos a hablar un poquito más en contexto de esto. Y es más allá que eso, ¿no? También temas de políticas públicas que complementan. Es un rompecabezas, ¿no? Y, Claro. y, y si es una de las piezas de este rompecabezas no embona de forma correcta, este proceso que es natural y que es necesario para que los barrios puedan mejorar, se llega a salir de control y no se da de forma orgánica. Nosotros en propiedades.com no tenemos costos de cierre, ¿no? Ok. Manejamos el termómetro de la oferta en cuanto se están promoviendo las propiedades, que nos da un muy buen termómetro a nivel de estadística. Sabes que en estadística la muestra es lo que importa. Entre más datos tengamos, pues estamos más acercados a la realidad. Ah, Actualmente lo que tenemos identificado que en los barrios más gentrificados, eh, el incremento o más bien la demanda, hablemos primero de la demanda en estos barrios, a comparación de otros barrios no tan gentrificados, puede aumentar más del 60-65% contra las ventas. O sea, hay más oferta más demanda que y oferta. más demanda que oferta, exactamente. Eh, y también al propietario le interesa más rentar que poner en venta su propiedad. Ve un negocio mucho más exquisito, digámoslo así, Ya.
en renta. Y eso también genera especulación inmobiliaria y Ok, otros ok. fenómenos. Ujú. Para mí hay un driver principal de la gentrificación que es el precio del suelo, ¿no? Entonces, si tú tienes una propiedad, ya sea un terreno, ya sea una propiedad, y el precio del suelo sube, ¿no? Eso va a hacer que te encuentres entre una renta más alta, simplemente se mueve en cuanto a costos y ocurre la gentrificación, ¿no? Entonces, si lo viéramos de manera sintética, es el precio del suelo, ¿no? Si eso sube, va a valer más la propiedad. Si vale más la propiedad, el precio de renta es más alto, el precio de venta es más alto y tienes todos estos factores, ¿no? Ese aumento del precio del suelo, uno, digo, hay varias. Creo que una es la plusvalía que se genera a veces con tema de, lo hemos visto, ¿no? Si hay un tema de una nueva obra del metro, una nueva estación, un nuevo Comercial. parque, centro comercial, alguna cosa. Y a veces hay otras que son externas al gobierno, ¿no? Que puede ser, se puso de moda esta zona, esta ciudad, esta colonia, por un tema artístico, por un tema El mismo cultural, ¿no? comercio que Exacto, rodea. ¿no? Entonces, eso genera. eh, y luego también hay un tema que drivea la gentrificación, ¿no? En este caso, que es el desbalance entre oferta y demanda, ¿no? Entonces, muchas veces, pues si tú tienes un lugar atractivo que la gente quiere vivir porque está cercano, central, con servicios, con accesos, y sin embargo, digamos, o sea, hay 100 propiedades para rentar y hay 300 personas que quieren rentar, eso automáticamente va a hacer que el precio suba, ¿no? Porque hay más gente que está dispuesta a pagar más, ¿no? Y lo cual nos lleva a pensar que una de las principales medicinas o antídotos para frenar la gentrificación es mayor cantidad de vivienda, ¿no? Pero no sé ahí cómo lo ves tú. Difiere un poquito con el tema del valor de la propiedad o Ok, del uso del suelo, o más bien del precio del sube. precio del suelo, porque el precio del suelo es uno y se tiene regulado, ¿no? El tema es la demanda que está dispuesta a pagar más por ese suelo, por ese piso. Carecimiento del precio de construcción, por ejemplo, hablando de obra nueva, eh, la misma accesibilidad a los puntos laborales, ¿no? Porque están muy centralizados en ciertas zonas, entonces a mí me conviene estar más cerca de mi oficina, pero hay más demanda para estar cerca de la oficina y al final el tema de la regla de oferta y demanda pues empieza a encarecer el costo. Aquí, no, me encanta esta perspectiva. El único quizá que yo considero que es un mito es este tema que los extranjeros causan la gentrificación, ¿no? Y esto se ha estudiado y quizá lo tenemos más en la cabeza porque fue la pandemia y tuvimos estos nómadas digitales y de repente ciertas zonas, llegas y estás caminando y están hablando en inglés, ¿no? Y casi que hasta, ¿no? Quieren pasar y te dicen, oye, excuse me, y tú como, oye, pues, Y hay ¿qué? muchos memes allí en ¿Dónde estoy? internet donde ¿No? el que te Exacto. ven, el que te compra el ropavejero ya está con el audio en Sí, sí, inglés. sí. Pero sin embargo ha habido estudios donde, digamos, a ver, pasó la pandemia y inclusive desde una perspectiva, pues, de ahora esta política de back to office, ¿no? O sea, muchas empresas dijeron, y esto ocurrió casi que desde el 2021, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Tienen que regresar, ¿no? Todo el tema de bancos no pueden operar por licencias, tienen que estar en el país de origen. Muchos temas de transnacionales dijeron lo mismo, oye, ahora se tienen que regresar, porque tienes razón, llegó a haber un arbitraje donde, oye, yo puedo, pues sí, como dices, ¿no? Ganar en dólares y pagar en pesos, pero creo que eso disminuyó, o sea, fue como un fenómeno, pues, estacional, y ahora hay una regresión pues, a lo normal, ¿no? Nosotros en Morado Uno hicimos un estudio, bueno, tenemos los precios de cierre por código postal o por colonia para ver cómo se habían movido. Y por la densidad, precisamente, nosotros no tenemos datos antes del 2021, ¿no? Entonces, digo, de manera profunda, y podemos ver qué pasa después. Y vimos que ya no ha habido tanto movimiento. Entonces, sí hubo picos o movimiento, pero después ya se estabilizó, digamos, en zonas Roma, Condesa, Polanco, ¿no? Juárez. Y a veces como que creo que se le sigue atribuyendo como que al extranjero es el que causa. Y creo que lo central de la gentrificación es, como bien decías, oye, hay más interés de los locales de estar ahí. Oye, yo ahora quiero estar cerca del trabajo, como, ¿no? Y eso entonces genera, pues, que suban los precios y etcétera, más allá del extranjero, ¿no?
Otro factor, y aquí podemos entrar, que es el de las plataformas digitales de renta a corto plazo, Airbnb y otras. No sé aquí cuál es tu lectura. Yo traigo un par de puntos. Pues yo veo las personas como el camino, la herramienta, pero efectivamente no es así como el extranjero, y estoy de acuerdo que no es el villano en la Ujú. película central. Yo creo que tenemos primero que hacer como en sentido común quiénes son o quiénes somos los que nos beneficiamos con esta gentrificación. En el tema del aumento de los costos, Ya. principalmente el propietario, Ujú, siento ujú. yo. Por otro lado, sí, el extranjero que le rinde más su dinero aquí en México que gastarse esa misma cantidad en un departamento mucho más pequeño con otra calidad de vida en Nueva York, por ejemplo, y que no tiene pues toda esta diversificación cultural que podemos tener en México y que se vuelve más atractivo, perdón, para el extranjero, ¿no? Sí, a ver, yo, en el tema de las plataformas de renta a corto plazo, a mí, digo, y esto también es estudios que se han hecho, ay, realmente, si me preguntas ácidamente, sí, sí es un factor que contribuye a la gentrificación, pero por lejos no es el principal, ¿no? Y a veces creo que toma un lugar central y dicen, oye, es que debido a estas plataformas está pasando esto, y creo que la narrativa es errónea, es equivocada, porque por el volumen que hay, no mueve la aguja. Ha habido estudios en Estados Unidos, ¿no? Donde hacen análisis, decir, oye, si aumenta un punto porcentual las propiedades vamos, se hicieron con Airbnb, ¿no? Un punto porcentual de más propiedades en Airbnb, ¿qué impacto tienen en las rentas? Y es alrededor del 0.018%. Entonces, si tuvieras un 10% de aumento en propiedades de Airbnb, tendrías un 0.18% o 0.2% de aumento de vivienda. Entonces, la correlación es positiva. Sí, sí, más Airbnb, más costo de vivienda, pero si lo ves así es 10% más, 0.2% más. Entonces, no es algo que creo que a veces es fácil ponerle como un blanco en la espalda, y la narrativa es lógica, pero creo que no mueve la aguja de manera sistémica, ¿no? Pasemos un poco a solución. Estamos diciendo, oye, es una realidad, ocurre desde hace mucho tiempo, se quiere frenar, se busca que no se acelere. Y aquí es donde entramos a qué palancas existen para frenar esto, para mitigar esto. Y creo que en todas el rol del gobierno es central, ¿no? Yo traigo unas, pero podemos irlas complementando. Me pareció interesante, y para cada una de estas también traigo ejemplos, y creo que tú también tenías algunos ejemplos de qué están haciendo otros países. Ujú. Empiezo con una muy obvia, y creo que es la más, hasta eso, la más popular, que es cuando el gobierno ofrece un subsidio directo. Y es el caso, por ejemplo, en París. El gobierno tiene una meta de ser dueño del 25% de las viviendas del área conurbada, y dice, yo quiero, ¿para qué quiero tener esto? Para poder regresar esas viviendas ahora sí que a los habitantes de París. Y va y compra estas viviendas a precio de mercado, o las va adquiriendo, y entonces después hace programas donde califica según tu nivel de ingreso, y puedes estar en una zona muy céntrica, pero este es un subsidio puro. Me parece interesante. Hay otros países que también tienen esto, y aquí lo que está haciendo es puramente, oye, yo meto un incentivo para frenar esto de manera directa, ¿no? Sí, aparte, digo, es un mito que en la Ciudad de México ya no existe espacios para poder construir, ¿no? Hay muchas propiedades que están deshabitadas, propietarios que ya son fallecidos y Ok, que hay edificios completos. Digo, aquí en Insurgentes hay un edificio muy conocido, no recuerdo las entrecalles, pero se dio la construcción de ese edificio como un edificio premium, mm, primero hotel y después se vendió condominios y está deshabitado. ya, A falta rehabilitar esos espacios sí, sí, y recondicionarlos. Hay muchas propiedades que pues desde los 50, desde los 60 se adquirieron por los padres o los abuelos y que los recursos no alcanzan para los propietarios para ya, rehabilitar esas propiedades y están irregulares porque a lo mejor no se han terminado los procesos de sucesión, claro. porque pues hay personas que ya invadieron y no se han hecho los procesos jurídicos necesarios como el usucapión, entre otros, y están en esas irregularidades donde se puede formar vivienda social, Claro. ¿no? Aquí creo que el reto principal es que partimos de
que muchas veces no se tiene esa información o se mantiene, pues sí, por fuera, ¿no? El gobierno no conoce eso. Entiendo que hay esfuerzos para regularizarlo, pero es un reto al que se va a enfrentar, ¿no? Hay iniciativas que pues, a partir de este año se van a implementar, ¿no? Con el tema de la rehabilitación de viviendas que están en pésimas condiciones y que ya empezaron a recuperar el gobierno. Ujú. Y también ahí se vuelve un poquito confuso, ¿no? Porque se piensa de que, bueno, el gobierno ahora me va a expropiar las viviendas para hacer vivienda social. Y no es el camino, ¿no? Realmente son este tipo de propiedades que no están reguladas, que no hay un propietario formal Ya, o que pueden tener el propietario, pero no tienen los recursos para poder rehabilitar su propiedad y con el suelo que tenemos en México, en la Ciudad de México en particular, corre un riesgo con el tema de los sismos, por ejemplo. ok, Entonces, se tiene que, por seguridad y por atender la demanda, está el INVI, el Infonavit, que ahora ya también está entrando en la Ciudad de México para este tipo de propiedades. Pudiera ser que funcionen. El tema, yo creo que, y lo dijiste bien, son estos procesos burocráticos que no se llegue a permear, pues que realmente llegue el recurso a la persona que debe de llegar, ¿no? Al menos protegido o el que tiene menos acceso a ese tipo de viviendas. Ha ya, pasado con el INVI que por medio de asociaciones, lamentablemente, se empiezan a cobrar cuotas, se transcribe un poco el acceso a ese tipo de recursos, claro. termina siendo a ver a quién conozco, qué contactos tengo para tener acceso social a ese tipo de propiedades, ¿no? Ya, ya. No, que siempre es un reto al final. Cualquier sistema, pues, va a tener, va a ser, pues, fácil, o bueno, no fácil, pero se va a prestar a que puedan abusar de él, ¿no? Yo, el segundo que traigo, bueno, en este caso el tercero, es el rol de gobierno en el desarrollo, ¿no? Muchas veces, si tú dices, oye, falta de vivienda en la Ciudad de México o falta de vivienda en muchas ciudades del país, qué mejor que incentivar, oye, constructores con capital, vengan, ¿no? Queremos facilitar, queremos dar acceso, queremos simplificar procesos. Y lo que se ha visto en otros países es que lo hacen, oye, te dejo construir aquí, pero a cambio recibo un porcentaje. Por ejemplo, Londres tiene esta iniciativa donde me parece que es el 15% de la construcción nueva se dedica a vivienda social, Social. ¿no? Bueno, eso también implica, pues, mucha agilidad en la construcción, mucho tema de planeación hacia atrás, ¿no? Para saber, oye, en qué zona, si apruebo o no apruebo, qué tan rápido, cómo debe ser el plan de ciudad y no tengas un acelere de construcción donde no deberías de tenerlo, ¿no? Sí, de acuerdo a algunos datos que estuve recaudando recientemente, por ejemplo, la Canadevi reporta que la demanda de vivienda en la Ciudad de México oscila arriba de 70,000 viviendas para cubrir esa demanda. Si te Ya. vas al registro público, se están registrando aproximadamente al año alrededor de 3,000 No, viviendas. pues, Entonces, sí, sí 3,000 hay. viviendas contra 70,000, que es la demanda, no hay forma de poder atender ese con los recursos que tenemos actualmente, ¿no? Obviamente la Ciudad de México siendo una de las ciudades, o de hecho es la ciudad con mayor costo en arrendamiento a nivel Latinoamérica, ¿no? Si lo comparamos, por ejemplo, aquí tenía algunas anotaciones, por ejemplo, hablando en dólares, con Chile, específicamente traemos un costo promedio por metro cuadrado de 2,000 dólares aproximadamente por metro cuadrado. La Ciudad de México está alrededor de los 3,100 dólares, haciendo la comparativa en dólares Ya, por metro cuadrado. Este es un punto importante porque a nivel Latinoamérica es muy costoso vivir, ya no solamente en el país, a nivel Latinoamérica, Ciudad de México es muy complejo. ya, Viendo también que el salario promedio de un habitante en la Ciudad de México está alrededor del salario mínimo, no más de 10,000 pesos, ¿no? Ese es el promedio general. Necesitaría destinar todo su salario una persona durante 30 años sin tener ningún otro gasto para poder comprar una propiedad que no rebase los 2 millones de pesos. Y no hay más bien propiedades en ese valor, o hay muy escasas propiedades en ese valor en los puntos más centrales de la ciudad. Y esto se vuelve un efecto dominó, ¿no? Y digo, estamos hablando de las ventas y en el tema de las rentas, digo, regresando un poco con ujú, la ujú. satanización hacia el extranjero, se vuelve un efecto dominó. Lo vemos en la colonia Doctores, gente que por muchos años rentaban en la Roma, por ejemplo, al no poder pagar
esos precios tan elevados. Se han duplicado hasta más del 40%, en algunas zonas hasta más del 60% el valor de las rentas en estas colonias gentrificadas. Terminan desplazándose a otras colonias como la Doctores, donde también el costo de las rentas pues también se Empieza a siguen, subir. porque estos también tienen un poder adquisitivo mayor que los originarios de la Doctores. Y Sí, se sí, el vuelve haciendo. gentrificado gentrifica, Gentrifica, ¿no? exactamente. Sí, y creo que hay un punto más que quizás es controversial, que es otra palanca, quizás más desde la teoría, y existen algunos casos que ahorita comentarios, pero que es el control de rentas, ¿no? Es otra palanca que hemos visto, bueno, que se ha visto en diferentes ciudades para frenar esto, y existen dos controles de renta aquí, ¿no? Hay un control de renta que solo aplica dentro de los contratos, que es el que propuso, bueno, ya es ley, la reforma de ley a la ley de vivienda, que es que no puede subir más que con la inflación, ¿no? Entonces, ya existía el Código Civil, que era el 10% anual. Ahora lo que se planteó fue que no podrá subir más de, sí, el índice nacional de precio del consumidor del año anterior, ¿no? Pero esto solo aplica para contratos multianuales. Entonces, si tu contrato es de 3 años, oye, ¿sabes qué? Ya rentó en 10,000, quiere decir que si la inflación fue del 5%, vas a tener que ser de 10,500, y el siguiente mes, el siguiente año de 11,050, o sea, no podrá subir con la inflación, más que la inflación, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si termina tu renta? Pues el propietario dice, ¿sabes qué? Yo estoy viendo que el mercado está en 13,000 pesos, pues voy a rentar en 13,000, aunque el brinco de 10 a 13 sea de 30%, ¿no? Claro, finalizo el contrato y me voy al mejor postor, esa es la realidad. Exacto. Existe otro tipo de control de rentas, que es el control de renta estricto, donde se plantea un índice de rentas y dice, ¿sabes qué? En esta zona, con tal tipo de propiedad, el valor tendrá que ser de máximo de 12,000 pesos. Y ahí entonces no puedes sacarlo. Berlín es un caso que maneja esto. Tiene un control donde dice, se publican los índices, no puedes rentar más de 10% arriba de ese índice, y de cada más o menos ellos definen, pero tienen ahorita puesto 15% de aumento en 3 años. Entonces, digamos que se va creciendo, inflacionando más rápido que la inflación, ¿no? Pero de manera pues controlada, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué es controversial? Porque ha habido pues muchos países o ciudades donde esto no ha sido exitoso. Uno de los principales retos que tienes aquí es el tema del mercado negro, ¿no? O sea, Informalidad. si tú de repente metes, oye, sabes que ahora a tu activo que tú tienes, no, pues no le vas a poder sacar este rendimiento, pues el propietario puede decir, bueno, entonces ya no lo quiero rentar, ¿no? Y lo saca de ahí a darle otro destino, ¿no? Lo cual entonces, pues amplifica sí, ahora hay menos propiedades, menos parque inmobiliario, lo cual hace que entonces el precio sea todavía mayor porque hay más desbalance entre oferta y demanda, ¿no? Sí, hay un tema de certeza jurídica y atender a las rentas más asequibles y son las que están más vulnerables con esa certeza jurídica. Barrios de niveles socioeconómico más bajo, esa cultura por un contrato de arrendamiento es casi nulo. Termina siendo el contrato de la papelería, si bien nos va, no hay un respaldo, no hay ese respaldo jurídico que te permita tener tu propiedad protegida. Ahora, con esta especulación que comentas, pues sí, eso es obvio que si estás atendiendo ese tipo de sector, que ya de por sí creo que más del 50% de las rentas en ese sector no tienen un contrato formal, pues vas a incentivar todavía más a que se haga de esa manera, ¿no? Ya. Sí puede ser muy polémico. Yo creo que es aún mayor, ¿no? Según el INEGI, a nivel nacional, de los 7 millones de propiedades que están en renta, el 54% tiene un contrato, ¿no? Exacto. Lo que es interesante es que si dices, bueno, ese 54% que tiene un contrato vigente, ¿cómo está distribuido precisamente? Pues lo que se estima es que está concentrado en los 5 deciles mayores, ¿no? Si tú te vas a los primeros 5 deciles, probablemente no tengas un contrato de renta. A mí algo que me parece interesante, y hablemos si quieres aquí del bando uno, ¿no? Esta iniciativa de 14 puntos que publicó el gobierno de la Ciudad de México, y está ahora sí como una iniciativa corriendo. A mí me llama la atención que mucho de esto al final, pues todavía son iniciativas al aire, decir, pues queremos tener una política pública, queremos hacer todo esto, y creo que pues ya lo hemos visto, se tiene que empezar por multifactorial, pero arrancando ya, ¿no? Creo que el punto de partida es un reto principal, es el tema de la información, ¿no?
y ya está corriendo también este registro digital de contratos. No lo han publicado todavía, está a cargo de la Ciudad de México, pero creo que van a enfrentarse a un reto muy grande con el tema de la fiscalización, ¿no? Y creo que hay un punto también crucial, es el tiempo, ¿no? En cuánto se va a desarrollar, vamos a ver los frutos de esas iniciativas, porque la demanda está hoy presente y traemos un rezago de años Ujú. donde no hemos podido atender ese sector vulnerable, ¿no? Y que el día de hoy ya es un problema longevo, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo nos vamos a tardar? Vamos a atacar ese porcentaje que no estamos cubriendo, ¿no? Te comentaba que hay una demanda de más de 70,000 personas que están buscando habitar una propiedad y el grosso está en las propiedades de menos de 4 millones de pesos, ¿no? Claro, ya. A mí me llama la atención a ver qué va a hacer precisamente el gobierno. O sea, plantean este plan maestro, estas iniciativas de mejoramiento de vivienda, comentabas, ¿no? Incentivos para, ya tienes la propiedad, puedes mejorarla, expandirla, un tema de política social, cómo proteges o das incentivos a los comercios, una serie de iniciativas que están atrás. Creo que el reto será una combinación de ver qué están haciendo otros países, ¿no? Que si repito aquí es, la primera es incentivos directos para decir, el gobierno es dueño de la propiedad, la compra, ¿no? Y luego la regresa con programas. Segundo, esas alianzas o incentivos público-privados donde construyes más rápido, con ciertas condiciones, donde se necesita, y eso también genera, pues reduce esa presión, de diferencias entre oferta y demanda. Y la tercera que hablábamos, ¿no? Esos incentivos para, oye, no la tengas vacía, darle un mejor uso, incentivar a regularizarte, etcétera, etcétera. Y finalmente el tema de control de rentas, que también se plantea en el bando uno, ¿no? Le llaman estas zonas de fricción arrendataria, donde quieren controlar o quieren frenar. Que creo que el reto será, pues, cómo obtienes esta información, porque de entrada, lo que decíamos aquí es, si en México se estima que el 70% de los propietarios no pagan impuestos, y quizás hasta más alto el número. Entonces, o sea, si no estás acostumbrado a pagar aquí, será difícil como querer acercarte a compartir esta información. Sí, y comentas los incentivos hacia el sector de la construcción. Pero no hay que dejar también de lado los incentivos hacia el propietario. Te comentaba que hay muchas propiedades que están en muy malas condiciones y que el propietario no puede rehabilitar esas propiedades y terminan siendo, no me quiero ir como muy al extremo en el comentario, pero terminan siendo presa o muy vulnerables para poder vender el terreno, porque se vende como terreno a las constructoras que aprovechan esos bajos costos y terminan haciendo un negocio de que ahí viene la especulación inmobiliaria. Hay muchas constructoras que ya invierten no solamente para vender la propiedad, invierten para poner en renta las propiedades porque obtienen mayor utilidad ante ellas, ¿no? Fue interesante ver de manera sintética, empezando desde por qué ocurre, qué palancas hay atrás, por qué lo drivea, qué iniciativas se pueden hacer y cómo otros países la están tratando de frenar. Es interesante tu punto también, que tú lo ves como algo que no necesariamente es negativo, ¿no? Que es una tendencia natural que va a ocurrir, ¿no? Y la ciudad se va a seguir modernizando, y es como un fenómeno que no puedes frenar, ¿no? Va a ocurrir y, como dices, el gentrificado va a ir a gentrificar a alguien más, y se desarrolle. Creo que lo que es importante mencionar aquí es que esto debería de ocurrir de manera más planeada, ¿no? Exacto. Donde entonces el rol del gobierno es más un centralizador que dice, a ver, esto va a ocurrir, pero no tan rápido aquí está más, de manera desmesurada, ¿cómo lo frenamos acá? Y no entendiendo que es una fuerza que va a ocurrir y es, digamos, inamovible, pero sí se puede moldear, ¿no? Creo que hacia allá debería de estar pensado esto, no como algo que vas a poder frenar y decir, todo este cuadrante de la ciudad va a quedarse como a 60 años, eso es, pues, inverosímil, ¿no? O sea, pensar que se puede hacer eso, más bien verlo desde la perspectiva de cómo lo vamos encauzando, ¿no? Sí, lo hemos visto, es algo nuevo, lo hemos visto en Quintana Roo, por ejemplo, ¿no? Y lo platicamos recientemente. En un tiempo, pues ya se volvió muy atractivo rentar o comprar en este estado. Y en este momento también la sobreoferta que Mm. rebasa Que va para el otro actualmente, lado, ¿no? ahora se Está bien. retrae, exactamente, ¿no? Lo vimos en otras ciudades que, bueno, intervienen otras cuestiones sociales
como por ejemplo Morelos, ¿no? En Cuernavaca, donde pues la inseguridad, antes en los 80s, 90s, todos querían, me acuerdo de mis padres que todos querían comprarse una casa con alberca en Cuernavaca, ¿no? Ahora todos están saliendo prácticamente de Cuernavaca y se están yendo a otras poblaciones como Querétaro, por ejemplo, se Ok, vuelve más atractivo y se ocupa estos espacios para poner en arrendamiento ya. casas con alberca. Entonces cambia. Tenemos a San Miguel de Allende, donde también es un tema que no es reciente, ya tiene años, donde se está gentrificando, pero como dices, tiene que haber una evolución moderada, natural, obviamente estos aceleradores. Planificada, ¿no? Planificada, Ya. exacto. Perfecto. Ok. Pero bueno, de entrada en Morado uno vamos a estar muy de cerca. Me parece que en propiedades.com también lo siguen de cerca. Cualquier noticia, cualquier intención que se esté planeando, pues desmenuzarla, entenderla, comunicarla en el servicio de todos los asesores inmobiliarios y profesionales inmobiliarios. Perfecto. Y otra vez, pues gracias por darte la vuelta y un placer tenerte por acá en este capítulo. Gracias, Sam, por la invitación. Gracias a tu equipo también. Gracias, este fue un capítulo.